Haitiano está con nosotros. Félix, ¿cómo estás? Bienvenido. De maravilla, un gran día. 4 de Cuéntame, mayo. cuéntame qué está pasando, Félix, por los pasillos del Congreso. Me cuentan que hay una noticia que celebrar. Aparte de Cámara de Cuentas. Que eso Aparte todavía- de eso, no entres ahí, pero No, aparte yo de no Cámara entro a de eso. Cuentas. Una de las noticias que se ha celebrado mucho el día de ayer es que en el Senado de la República se declaró de urgencia y se aprobó en única lectura el proyecto sobre el tema del espectro autista, sobre el tema de la concientización del mismo, que había sido muy debatido. Anteriormente en el programa habíamos hablado de ese mismo proyecto de ley y enhorabuena que se ha aprobado porque es muy interesante el mismo proyecto, porque le da unas potestades a CONADIS, que es el Consejo Nacional de la Persona Discapacitada, para empoderarse en los casos de las personas con el espectro autista. Y también hace como programas de concientización, tanto en el ambiente laboral, en el tema del transporte, como en el ambiente escolar, para las personas que sufren del espectro autista. El proyecto se había conocido en una comisión bicameral para el conocimiento de esa iniciativa. Una comisión bicameral consiste en una comisión donde estén tanto senadores y diputados discutiendo un proyecto, que eso lo hacen muchas veces para agilizar el tema del proceso de conocimiento y que se apruebe de una manera directa, tanto en el Senado y de igual manera en la Cámara de Diputados. Y en la misma sesión de ayer estaban varios diputados presentes para escuchar cuando se aprobaba dicho proyecto de ley. Y enhorabuena que es necesario ese proyecto de ley. También que sucede que tenemos una ley de discapacidad, la 5-13, que no se ha aplicado correctamente. Esperemos que con la ley sobre el tema del trastorno de espectro autista sí se pueda cumplir. ¿Y cuáles son los pilares, además de la visibilización del espectro? Habrá el tema de concientización, vamos a empezar por ahí. Segundo, va a haber un tema de que las academias, a través del MESID, tendrán que cumplir algunos requisitos, como el tema de que no pueden negar estudiantes porque tengan el tema de espectro autista. Igualmente en el sector del transporte y también en el mercado laboral, no se puede negar el trabajo a una persona por esa condición. O sea que la estigmatización y la discriminación siguen siendo incluso de los principales problemas para el diagnóstico de personas con el espectro autista, porque hay gente que se niega porque lo tiene asociado a una connotación negativa, cuando no es cierto, cuando pueden ser bastante funcionales y deben ser integrados a la vida Y a cotidiana. nivel médico, ¿cuáles serían los aportes que trae esa ley para las personas que tienen el espectro? Porque es carísimo poder costear esto. Sí. Es carísimo, se va a presentar el tema de que en las escuelas tengan como personal preparado para el tema de manejar el tema del espectro autista, porque hemos visto que muchos centros educativos dominicanos no tienen la preparación, son muy limitados los que pueden recibir a los jóvenes que tienen ese espectro. Y siempre tienen una cuota. Los que sí te aceptan tienen una cuota. Bueno, ya estamos agotados, no podemos aceptar más estudiantes. Félix, se va a incentivar a crear más centros porque en los distintos municipios, en los distintos locales, porque yo estoy de acuerdo con lo que lo hemos planteado en esta mesa y lo que dice Celine es cierto. O sea, no siempre hay la cantidad de centros que se requieren por los niños autistas. Yo en estos días estaba buscando por qué hay una población mayoritaria. Ahora hay una población que va en crecimiento con el espectro. Y decían también que la tardanza en la maternidad, que hay otros factores, que hay cosas que no se pueden predecir, pero que eso es uno de los factores que ha podido encontrar en común de por qué va creciendo. Otra cosa que me faltaba, si a un niño se le discrimina, porque tengo un caso cercano ahora que el niño se le acaba de descubrir ahora, que ya está en el último año en su etapa de colegio, de los primeros acercamientos que tiene un niño. Ahora le acaban de detectar que tenía el espectro autista y ya le acaban de diagnosticar. Y ya el colegio no lo quiere. ¿Qué se va a poder hacer en ese caso? ¿Se va a poder tener una acción judicial contra los colegios? Se puede tener acciones judiciales, se podrá. La misma ley contempla de que habrá cierto tipo de sanciones a las personas que estén discriminando. Incluso se prohíbe el tema del acoso escolar a los jóvenes que tengan ese espectro autista. O sea que se le va a dar una protección en todos los Se le va a sentidos. dar una mayor protección. Muy buenas noticias, de verdad Eso que la sí. inclusión debe ser fomentada desde el Estado, pero también desde la sociedad. Y eso solamente lo logramos visibilizando la situación, en tipificar las leyes, el hacer leyes. Eso quiere decir que la sociedad le está dando una importancia
determinada a un tema y este tema la merita toda. ¿Qué más ha pasado? Pero vamos también a elevar plegarias para que el dicho se convierta en hecho. Así es. Y sobrepase el largo trecho que hay entre el dicho Sí, porque falta todavía un trecho. y el hecho. Porque si eso hay que decirlo con toda la certeza y sin tener ningún nivel de rubor. El autismo fue una atención en los 8 años de Danilo Medina, los CAID, los Centros de Atención a la Discapacidad, se vieron, pesaron, influyeron en muchos lugares del país. Pero eso prácticamente se ha quedado ahí. Con el tema del autismo, y lo decíamos el otro día cuando apoyamos la marcha aquella que promovía una ONG que está muy vinculada a todo el tema del autismo, hablábamos de eso. Fíjense ustedes que con todo y los esfuerzos, esos 8 años hicieron 2 cosas. Primero, la parte el que tenía que ver con la locura, con el tema de la atención a las personas con demencia en sus diferentes expresiones y niveles. Y recuerden que, por ejemplo, por ahí por los Tres Brazos, había en lugares muy puntuales, específicos, existían médicos que le daban una atención permanente y medicamentos con fechas y días asignados, como si fuese una unidad de atención primaria, y la persona o la familia iba religiosamente el día que le tocaba, retiraba sus medicamentos y periódicamente llevaba el enfermo o la enferma a que la vieran o lo vieran. Esos profesionales dicen, hubo una denuncia muy seria hace 1 año y pico, 2 años, que la mayoría fueron cancelados o reducidos. No tengo exactamente el dato, por eso digo dicen, pero recuerdo la denuncia perfectamente y una queja recurrente de los familiares en lugares del Gran Santo Domingo. Entonces, con el tema de los CAID, ¿cuántos nuevos se han construido? O de los que estaban pendientes de terminar y los que estaban prácticamente listos para apertura, ¿qué ha pasado con eso? Valdría la pena averiguar eso con el Servicio Nacional de Salud. Esos CAID los llevaba el despacho de la primera dama, pero hoy se supone que la primera dama Raquel Arbaje no tiene nada bajo su responsabilidad, porque de hecho el despacho medio lo eliminaron. ¿De acuerdo? Ahora, con el autismo era increíble el tiempo que usted tenía que esperar para que le dieran turno a ese niño o a esa niña. Había gente, se dieron casos, con toda y la atención que a eso se le prestó, se dieron casos de niños que entraban al 1 año y medio, que entraban a los 2 años, Entonces, realmente ahí hay mucho camino por recorrer. Y como el autismo es tan variado, porque creo que hay como cuántos tipos de espectros hay. Son 4. Como 4, 5, 6, 10, qué sé yo. Ahí hay un tema. Ojalá el dinero aparezca. Ojalá, aprobada la ley, en el presupuesto del 2024, se consignen fondos para eso. La otra cosa que habla ahí es de que la Comisión de Salud va a presentar la idea de un proyecto que se va a denominar Programa de Insumos para los Diabéticos. Será medicinas. Escuche lo siguiente. ¿Cuál es el planteamiento de eso? La Asociación Dominicana de Endocrinología fue al Senado de la República para presentarle la idea de un proyecto de ley a los legisladores para el tema de un programa para el tema de los insumos para los diabéticos, porque aquí el tema de que los diabéticos normalmente no tienen una forma para tener seguimiento de sus condiciones y también para regular el tema del azúcar en muchos productos, porque sucede que sí, ha habido siempre una guerra con el tema de las colas. de las colas. De la Coca-Cola, Pepsi-Cola, sí. Cola Real. Siempre ha habido un tema con eso y siempre ha habido un tema también con los jugos.
Sí. Y con las bebidas carbonatadas. Ajá. Principalmente en los niños, que incluso esa asociación presentó en la comisión el tema de unas estadísticas de la cantidad de azúcar que consumen los niños en horas de recreo en las cafeterías de los colegios, y es sumamente alto. Es más, el dominicano promedio consume una alta tasa de azúcar en general, y eso ha sido algo que presentó esa asociación de Endocrinología. Gracias. Endocrinólogos. endocrinología. Recuerde que yo dejé la medicina. Eso para tiene que ver con utilizar no es con las tiroides. No, con las glándulas, sí. Con las glándulas Endocrino. y hormonas endocrinas. Ajá. Así mismo. Usted es un hombre de cultura popular. No, yo soy médico casi. Yo lo que quiero saber, hace un año salía la denuncia de cuáles eran las provincias que tenían mayor índice en diabetes, y tanto en niños como en adultos, y en ellas salía Monteplata. Pues porque producía caña de azúcar. Nosotros estamos ahí, bueno, La cantidad nos de toca. azúcar. Pero claro, ¿cuáles son las políticas públicas que van a implementar? Entonces, se necesita mayor recreación, se necesita un plan de alimentación. O sea, es enseñarnos que no es a hartarnos, que es a comer, es a saciarnos, que es diferente. No es comer cantidades industriales. Entonces, tenemos una población. ¿Se va a hacer alguna política pública para incentivar a los niños? Porque si tú no le enseñas deporte desde el principio de su vida, no es un hábito. Sobre eso, recuerda que es una idea que presentaron. No han presentado todavía un borrador de la misma iniciativa. Ok. Pero me imagino que en principio deberían de presentar un plan de alimentación, principalmente para los jóvenes. Porque normalmente el dominicano no se alimenta bien, tanto en proporciones y también la cantidad de azúcar que consume. Frituras. No, yo te voy a poner un ejemplo. El dominicano no sabe la cantidad de azúcar que consume solamente en tazas de café. Eso no tiene mamacita. No, hice un jugo con mucho azúcar. Y espagueti con muchas salsas. No, yo te voy a poner un ejemplo. Arroz. Yo he visto personas que Dale. le echan tanta azúcar al café que yo digo, hay un poco de café en azúcar, Ya, a esa cantidad. sí. Pero espero que pronto sea un proyecto de ley que se pueda aprobar en el futuro. Y también en el Senado, que siempre aparece algo pintoresco. Pintoresco. Hay senadores pintorescos ¿Qué pintan? ahora. No, en el sentido de que a veces como están aburridos y hacen como algunas Oiga, iniciativas. lo van a votar a usted ahí. Bueno, ¿valdrá la pena? Ay, no. Bueno, no, yo le No. pregunto. Que sometieron una resolución para reconocer a los urbanos Looney Tunes. Looney Tunes y Noriega. Dios le bendiga. Looney Tunes es del que le escribía la canción. Looney a Tunes, Daddy dame Yankee. Looney ¿Quién fue que Tunes. sometió esa Sí. resolución? El senador de la provincia de Duarte, Franklin Romero. Bueno, Repita, pero eso es lo que él repita. hace, él lo que representa al Pero eso es lo que Entonces, canta ¿cuánto la esperaban canción? que él fuera a hacer al Congreso? Pero repítalo, por favor, Sí. repítalo. Looney Resolución Tunes. para reconocer a los urbanos Looney Tunes. Sí, pero eso está bien, que los Looney Tunes pusieron a gozar mucha gente. Pero tú no me oyes la canción, yo lo tengo en el... Ay, Looney Le Tunes, faltó dale Noriega, Looney también hay que Tunes. reconocerlo. Bueno, pero Los Looney Tunes son productores Charles Mariotti musicales. Paz tiene toda la razón del Yo lo mundo. apoyo. Eso es lo que él Además, él hace. es Vivió de eso. Looney Tunes y Noriega. Entonces, Dios ¿por, le bendiga. pero ¿por qué usted lo A Romeo critica? que reconozca a No es Romeo criticando. también. Pero Es ¿por que qué eso usted se lo volvió critica? viral. Eso Ah. superó la viralidad Bueno, usted sabe de la la- ley De la del trastorno autismo. ¿Y por completamente. qué él hace eso ese mismo día? ¿Por qué no pueden matar una noticia con la otra? Cada vez que salen este tipo de Looney resoluciones, Tunes. la gente se pregunta si a eso es que se dedican algunos legisladores. Y a Pero la poner respuesta nombre es y que a sí. cambiarle el nombre a la A cosa. eso Bueno. es que se dedican algunos. No, en mi etapa hubo senadores que solamente eran Cambiar no, producían 2 resoluciones por semana. Pero bueno, felicidades a Looney Tunes. Looney Tunes, Ahora, yo quiero que me dame busquen Looney ahí, un ahí lo dijo de un urbano que se llama, o de un influencer que se llama Jordan Paul, respecto al primer juego de los Lakers. No, no, de- El jugador de la NBA, Jordan no, Poole es hermano. un jugador Ah. de Golden State. El que que lanzó lanzó el el tiro. último tiro de 3 que lo lanzó de muy lejos. Es Ah. un influencer dominicano que le manda una nota de voz. ¿Cómo Eso se ha llama? hecho tendencia que algunos influencers le mandan nota de voz a personalidades famosas, aunque no le vayan a responder, Ok. y lo publican y la gente se hace eco. Esos son como memes, digamos, de audio. Ya, perfecto. No, pero qué bueno que la voz, a propósito de John Chulhan y la expulsión de lo distinto, qué bueno que ahí la voz tiene un poder. Se viraliza algo que no es video, sino voz en torno a un hecho. Gracias, señor Isiano. Son 4 señor tipos de Nova. autismo. 4 4 tipos. Sí. tipos de autismo.
Vámonos al cambio. Gracias a Félix Nova. Cuando regresemos después del cambio comercial, venimos con Ay lo dijo, con ¿cómo se llama? ¿Quién fue que se lo mandó? A Jordan Paul. No sabemos, pero ubíquenlo, porque a mí me encantó esa chercha. Y Carlo Mariotti va a trabajar hoy por casualidad. No va a trabajar hoy. Está celebrando. Felicidades a usted que se convirtió su en día papá. de regocijo. Hoy es Usted un sabe que día. hay que felicitarlo usted. Hoy es un día de regocijo Y a municipal. la señora Margarita también. ¿Verdad? Sí. ¿En serio? Por la tercera vez. Claro. Un abrazo, la bienvenida a la señorita Jessica Pereira, que está aquí al mediodía. Mucha suerte. Con Mariotti y En otra compañía. emisora, mucha Programazo. mucha suerte para Jessica Pereira y sobre todo esa abundancia que se percibe en esa cabina ahí de olores, perfumes, protuberancias, accidentes, abundancia.